sabiduría rica que Dios ha hecho para ti. Y quiero abrir hoy en el desayuno espiritual aquí con José Medina, aquí al frente de este barco. Quiero abrir con esta escritura de Isaías del 40, 30 y 31. Y dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios bendiga a cada persona que escucha esta palabra. Dios bendiga a las personas que nos están escuchando y sintonizando. Hay palabra de poder, hay palabra de sanación. Los muchachos se fatigan y se cansan. Usted tal vez hoy esté cansado, hoy se sienta fatigado, o gracias a que el Señor hoy nos está dando esta palabra, yo voy a dar aliento a su cuerpo, aliento a su vida. Yo hoy voy a hacer que en el nombre de Jesús todo tu cuerpo, mente, alma y espíritu entren en comunión con Él para que tú seas sanado, para que el Señor dé la sanación, porque es real. ¿Cuántos de ustedes piensan que la sanación divina es un tabú? Que es un cuento y que nada más eso está escrito en la Biblia y que son cosas del pasado. Yo quiero que sepas que todo lo que está aquí en la Biblia es posible. Todo. Todas las promesas que están escritas en la Biblia, tú tienes derecho a ellas. Si es sanidad, tú tienes derecho a la sanidad. Si es un milagro que tú le estás pidiendo, tú tienes derecho a ese milagro. Todo lo que está escrito, si lo pides con fe en la Biblia, yo te lo aseguro que el Señor no tardará en darte ese regalo, ese milagro que tú tanto estás pidiendo, y el Señor respalda su palabra. Quiero contarte un testimonio, porque si tú tienes una enfermedad y piensas que ya no hay nada que hacer, que ya el tiempo se está acabando y que bueno, que ya piensas que ya esto va a llegar a su final. Yo quiero que sepas que hace años, para los que conocen mi testimonio, yo estuve en una prisión y ahí conozco a Dios. En esa prisión, pues, cuando tú te enfermabas, llegaba el momento en que, si era muy fuerte la enfermedad, tenías que llenar un formulario y pasarlo a la parte de seguridad de la prisión. La prisión lo pasaba a los médicos y los médicos autorizaban a que tú pudieras salir de la prisión a un hospital. Pero lo triste era de que te podían sacar, era encadenado de las manos, con una cadena que se comunicaba a otra cadena que le daba la vuelta a tu cintura, y de la otra, de ahí salía otra cadena hasta abajo que te tenía dos esposas en cada una de los tobillos, y iba una cadena comunicada a la de arriba. Ibas amarrado y te llevaban entre 2 o 3 guardias al hospital. Llegabas al hospital, te hacían los exámenes, y si tenías que operarte o algo, te metían en la cama y te esposaban los 2 pies a la cama. Gloria a Dios que yo nunca tuve que pasar por esa situación. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchas personas que se rinden y no creen en la sanidad divina. Y Dios tiene grandes cosas para todos ustedes. Tiene sanidad, tiene sanación. Él puede curar
todas tus enfermedades. Y me recuerdo yo que empecé a sufrir de un cuadro de hemorroides demasiado fuerte. Era tan fuerte que no podía ni estar parado, ni sentado, ni acostado. El dolor era terrible. Y yo oraba, le oraba al Señor: Señor, tu palabra dice que tú eres el sanador. Y tú sanabas y sigues sanando, Señor. Y qué tremendo ver que pasaban los días, y por eso es que Dios nunca llega tarde, mis queridos hermanos. Dios llega al momento ideal, el momento correcto. Y me recuerdo que en ese momento, pues, yo estando ahí, empecé a orar. Yo ya pensaba que yo ya no tenía sanación, que ya lo que tenía era que ir a la clínica y al hospital y que me hicieran una operación. Pero lo que no sabía era que Dios ya tenía sus planes. Empecé a orar. Una noche era tanto el dolor que empecé a llorar de la desesperación. Y le dije: Señor, ya no puedo más. Mañana voy a hacer el escrito para que me lleven a la clínica y me operen. Me recuerdo que orando me estaba quedando dormido y escucho la voz del Espíritu Santo así suave, linda, cuando me dijo: te he dado poder para orar sobre esa enfermedad. Y me quedé dormido. Al otro día, cuando yo me despierto, me recordé inmediatamente de aquella palabra que me dio en la noche, y yo sabía ya que ya estaba la confirmación lista, que lo que tenía era que ponerme a orar. Créanme que yo ya había orado y no había pasado nada. Pero es cuando el Señor quiere, y el Señor lo quiso. Y empecé a orar, y cayó aquella presencia tan fuerte del Señor que cayó así por mi cabeza, cuando por lo menos usted pasa un brazo por un televisor de esos de pantalla de cristal, de esos gruesos, así que usted le pasa y se le eriza toda la piel. Así sentí cuando empezó a bajar aquella presencia del Señor hasta los pies. Terminé de orar y sentí paz. Yo dije: ya, estoy sano. Y así fue. Ese día empezó a disminuir el dolor. Al otro día era más todavía, que había disminuido totalmente, hasta que al tercer día ya no tenía nada. Y créame que eso no fue mi caso. Solamente este es mi caso. Ahora, no solamente conmigo pasó. Había otro señor que yo conocía ya, muy del grupo de nosotros, que era de oración. Y él me dice que cuando también sufrió de eso, que era peor, porque allá los reclusos son muy delicados en cuestión de salud. Usted no le puede estornudar al aire libre, tiene que tener una toalla o estornudar dentro de su franela para no propagar virus ni nada. Él iba al baño, y cuando entraba al baño era tan fuerte lo de las hemorroides, las tenía tan avanzadas, que toda el toiler o la poceta la dejaba llena de sangre, y cuando ellos entraban al baño y veían eso, casi lo golpeaban, y ya se lo tenían advertido. Entonces llegó el momento en que él tuvo que volver a ir al baño, y lloraba en la poceta, lloraba y le decía: Señor, no más, me van a matar cuando salga afuera. Lloraba. Para sorpresa de él está sentado y dijo: bueno, yo no aguanto más y voy a hacer del cuerpo, y empezó a hacer sus necesidades. Y a lo que empezó, dice que sintió como algo que se fritaba, y el olor a quemado, a humo, empezó a subir. Le llegó a la nariz, o sea, olía a quemado. Bueno, él dice que se lavó, se limpió, no vio sangre en el baño. Cuando él dice que salió, no sintió más dolor, no pasó nada. Al otro día, cuando revisó sus interiores, tenía pedazos de carne carbonizada. O sea, que Dios en ese momento, cuando él empezó a pedir esa oración, Dios quemó esas hemorroides, quemó todo lo que tenía, y lo curó totalmente.
Y quedó evidencia de esa sanación tremenda. Entonces, yo hablo de Jehová Rafa. Dice en la palabra, ¿no?, que el Señor sana. Ese es el nombre de Él, el Señor sana. O sea, uno de los nombres de Jehová, Jehová Rafa, sanador. Quiere decir que es posible que usted pueda ser sanado. Uno de los requisitos fundamentales en la palabra, fundamentales totalmente, una columna central en la palabra, es creer, es tener fe. Porque dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Usted quiere ser sanado, usted tiene una enfermedad, usted está padeciendo algo, usted hoy está en el hospital, hoy está en su casa, hoy está en una clínica o no sé dónde esté en este momento y está pasando por una situación muy incómoda. Usted ve que está sufriendo de alguna enfermedad. No acuda a ningún brujo. Los brujos tienen sus rituales para la sanidad. Pero créame, cuando un brujo usa sanidad, sale ese demonio y entra otro peor y empieza a destruir por otro lado, en su familia, en otra cosa. No busque cosas que no son. No se deje engañar. Yo hoy le estoy hablando de la sanidad de Jesús. Aquel hombre que hace 2000 años sanó, levantó muertos, curó fiebres. O sea, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Lepras. Lo hizo hace 2000 años. Pero hoy te tengo una buena noticia. Todavía tú tienes esa bendición, todavía tú tienes esa promesa de que Jesús está vivo. Y todos esos milagros que hizo hace 2000 años, hoy en día los sigue haciendo. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, o si acabaste de prender el receptor de la radio y estás escuchando. Hay sanidad, hay promesa de sanidad, es un hecho, no es un mito, no es una fábula. Hay poder en la sanidad. Si tú crees, es posible, porque dice que tan solo con un granito como un granito de mostaza. Y usted ha visto un granito de mostaza. Mi apóstol hace poco, hace meses, llevó un frasco con granitos de semilla de mostaza y yo me quedé impresionado porque son tan pequeñitos, parecen como la cabeza de un alfiler. Y Jesús dice que con tan solo eso de fe, usted puede hacer mover una montaña. Y si usted se lo propone hoy, usted lo va a lograr. Usted va a hablarle a esa enfermedad. Y ahora, dentro de un ratico, vamos a orar. Pero primero quiero terminarles de dar esta palabra, porque hay poder. Créame que esta palabra me la dio en la madrugada el Espíritu Santo. Sanidad, sanidad. Hay sanidad para tu cuerpo. Les voy a decir algo sorprendente. En aquella época de Jesús, el pueblo de Israel, los que seguían a Jesús, creían más en la sanidad que en la salvación. Usted se pregunta, ¿pero por qué usted me está diciendo eso? Mire, si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que a los judíos y a todos los que Jesús les predicaba, le llegaba un enfermo y le decía, está sano. Y la persona creía en la sanidad. Pero cuando Jesús le decía que eran salvos, ¿salvos por qué? No creían de la salvación. O sea, en aquella época creían más en la sanación que en la liberación de ser salvo, ¿no? Y en esta época todo ha cambiado. Ahora la gente cree más en la salvación, gloria a Dios, porque ese es el plan número 1 de la salvación. Pero cree menos en la sanidad. Entonces yo quiero que usted en esta mañana
entienda que si hace 2000 años pudo ser, todas las promesas están activas. Aprópiate de las promesas de sanidad. Mira lo que dice en el Salmo 107 del 19 al 20. Dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Eso es palabra del Señor. Poderosa. Hay poder en la palabra. Yo quiero que hoy actives tu mente, tu fe, tus sentidos y le creas a Jesús, porque Jesús es el sanador por excelencia. No hay médico. Si usted se va a operar hoy, háblele a Jesús, que sea el médico por excelencia, que tome control de los médicos. Si usted está esperando una sanación, hay muchas maneras. Dios trabaja de maneras misteriosas. Te puede sanar por medio de verdad de una medicina, de un médico, pero también hay sanidad sobrenatural. Sanidad que tú te pones a leer la palabra y te apropias de las promesas, y créeme que esa sanidad va a llegar a ti. Nada es imposible para Jesús. Él todo lo puede. Te voy a dar otra escritura. El Salmo 103 del 1 al 3 dice: Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus beneficios. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. Más promesa de palabra de sanación. Hay poder en la sanación. Todo es posible. Si tú crees, si tú tienes la fe poderosa de un granito de mostaza, que es como la cabecita de un alfiler, el Dios Rafa, mi Señor Jesucristo, va a extender su mano y va a dar la orden para que seas sano. Sano. Yo hace años, para los que no creen, grabe este testimonio en su mente y en su corazón. Yo lo vi con mis propios ojos en una prisión donde hay todo tipo de personas, desde traficantes, asesinos, homosexuales. No tengo en contra de nada de ninguno de ellos, porque todos tienen derecho a la salvación y al perdón. Pero en un lugar donde había tanta maldad, yo vi milagros poderosos. Y siéntese ahí y escuche esto, porque es poderoso. Estando yo en esa prisión, traen a un muchacho de Salvador, bajito, tenía manchas por toda la cara, manchas rojas, como moradas. Él iba en un estado muy avanzado de SIDA. Las neuronas se había perdido, se le habían quemado las neuronas, ya él no coordinaba. Lo cargaban dos enfermeras por toda la yarda, por todos los lugares de los pabellones donde él iba, lo cargaban. Y un día uno de los hermanos muy querido, que fue pastor allá en la prisión, el hermano Marcelino Garza, él le pidió a esas enfermeras que se lo dieran, que él lo quería llevar a un estudio bíblico. Y así fue, él se lo llevó al estudio bíblico, era un lunes. Empezamos a orar ese día, pues estábamos haciendo el estudio, y el pastor dijo, no, hoy no vamos a hacer estudio, hoy vamos a orar por esta alma, esta persona, vamos a orar por oración, porque nosotros le creemos a Dios que puede sanar. Lo sentaron en el centro, hicimos la rueda, y para gloria y honra del Señor empezamos a orar, y la presencia del Señor fue tan fuerte que cayó, que unos cayeron desmayados, otros cayeron en oración, otros cayeron hablando en lenguas, fueron bautizados de la presencia tan fuerte de Dios. Y me recuerdo que el muchacho cayó desmayado en el piso. Eso fue algo impresionante, porque ver gente en el piso en un lugar de estudio, pues los guardias venían con un equipo de antimotín, porque pensaban que era algo que estaba pasando irregular. Y uno de ellos se asomó por la puerta, llamó por radio y llegó el equipo antimotín. Cuando entran al cuarto, el
Era tan fuerte la presencia de Dios que ellos entraron con sus bastones, su equipo ese que parece como de motocross. Cuando entraron, caen todos arrodillados y levantaban las manos y decían: gracias, Señor, gracias, tu presencia está aquí. O sea, era tan fuerte que ellos cayeron al piso. Total, cuando pasó todo eso, el muchacho se levanta y tuvo un sueño. Él se veía que había una cascada de sangre, que era la sangre de Cristo, y él estaba en el centro. Y del otro lado estaba Jesús suspendido con sus brazos abiertos. Y Jesús lo miraba con esa risa tan linda y ese amor que emanaba de él, que le dijo: hijo, métete y báñate en mi sangre que te voy a limpiar. Él se metió, se bañó y le dijo: consumado es. El muchacho se despertó y dijo que se quería ir con él, que lo que sentía era un amor tan infinito, tan grande cuando lo vio. Y para resumirles todo, al primer mes se le quitaron las manchas, al segundo mes empezó a engordar, al tercer mes ya leía, recuperó sus neuronas, leía la palabra, predicaba. Cuando fueron a hacerle el examen no tenía ni siquiera un rastro de SIDA, fue sanado de SIDA. Revolucionó toda la prisión, todo el mundo quería ir a ver el testimonio de él, todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería hablar, ver el milagro que Jesús había hecho. Hoy te dejo esto en el desayuno espiritual, una palabra de poder. Cierro el programa orando, así que repite conmigo: Señor Jesús, yo proclamo hoy sanidad sobre mi cuerpo. Ato al enemigo de las almas, al que viene a poner semilla de enfermedad, lo ato y lo echo fuera. Pudro toda semilla de enfermedad, pudro toda maldición, corto toda enfermedad de muerte, todo cáncer, todo tumor, toda maldición, la corto, la anulo y la echo fuera. Y declaro sanidad por el poder de las llagas de Jesucristo, por el poder de su nombre, por el poder de la cruz del Calvario, donde fueron abolidos todas nuestras enfermedades y donde venció al enemigo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios los bendiga. Será hasta mañana en el desayuno espiritual a las 7:30. Bendiciones para todos. Los espero hoy en nuestra iglesia. Oración, ayuno, alabanza y poder con nuestro apóstol Dodamir Mora. Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.